Maestro Javier Pérez Salazar. Presente, buenos días. Gracias, maestro. Maestro Marco Antonio Medina Torres. Presente, buen día. Contador Carlos Salvador Martínez Bravo. Presente. Gracias. Maestro Jorge Daniel Jiménez Lona. Presente. Licenciado Eliberio García Monzón. Presente, buenos días. Licenciado Sergio Hernández Villa. Presente. Licenciada Gabriela Hernández Cisneros. Presente. Licenciado Óscar Arbizu Briones. Aquí lo acabo de... Voy a repetirlo. Licenciado Óscar Arbizu Briones. Se está conectando. El licenciado Rafael Sámano Camarena. Presente. Gracias, Contralor. Bien. Se hace de su conocimiento, Presidenta, que existe un quórum legal para la sesión conforme al párrafo segundo del artículo 9 de la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, así como los artículos 2, fracción 1 y 40 de los lineamientos para el funcionamiento y organización del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato. Muchas gracias, secretario. Por favor, ¿podría continuar con el siguiente punto del orden del día? Con todo gusto. El siguiente punto del orden del día es el número 2, identificado como lectura y aprobación en su caso del orden del día, del cual procedo a dar lectura. Punto número 1 es el que acabamos de agotar, referente a la lista de asistencia y declaratoria de quórum legal. Punto número 2, en el que nos encontramos, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Punto número 3, informe de la correspondencia. Punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la segunda sesión ordinaria de fecha 20 de abril del año 2021. Punto número 5, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión extraordinaria de fecha 20 de abril del año 2021. Punto número 6, a petición de la licenciada Gabriela Hernández Cisneros, Contralora de Cuerámaro y representante de la región 2, informe por parte del secretario técnico sobre el estado que guarda la recomendación no vinculante dirigida al Poder Legislativo y a los 46 municipios del estado de Guanajuato respecto al fortalecimiento de las contralorías municipales. Punto número 7, presentación y en su caso aprobación de la designación de la persona a ocupar la vacante de la Dirección de Vinculación, Riesgos y Políticas Públicas derivado del proceso de selección para ocupar la plaza aprobada mediante el acuerdo OGSE/010/2020. Punto número 7, presentación y en su caso aprobación de la designación de la persona a ocupar la vacante de la coordinación administrativa derivado del proceso de selección para la ocupación de la plaza aprobado mediante el acuerdo número OGSE/011/2021. Punto número 9, a petición del maestro Julio César Rodríguez Fonseca, integrante del Comité de Participación Ciudadana y del Comité Coordinador, presentación del informe ejecutivo respecto de los comentarios realizados por integrantes del Comité Coordinador al proyecto para efectos de recomendación no vinculante denominado, abro comillas, proceso de designación de las comisionadas y de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, cierro comillas, y documentos que contienen las opiniones respecto al proyecto de A, Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, B, presentación de representante del Consejo del Poder Judicial, el entonces consejero Pablo López Zuluaga, y C, representante de los órganos internos de control de la región 3. Y punto número 10, clausura de la sesión. Bien, está a su consideración el orden del día. Si existe alguna intervención, por favor, háganoslo saber. Bien, a no existir intervenciones, secretario, consulte si la orden del día es de aprobarse y en la misma consulte si se dispensa la lectura de los documentos que se circularon previamente. Bien, señoras y señores, se consulta si se aprueba el orden del día, así como la dispensa de la lectura de los documentos que contienen los asuntos previamente circulados, para así entrar directamente a la consideración de los mismos. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. 1, 2, 3, 4. Gracias.
Le informo, Presidenta, que tanto el orden del día como la dispensa de los asuntos fueron aprobados por unanimidad. Muchísimas gracias, secretario. Por favor, ¿podría continuar con el siguiente punto del orden del día? Con todo gusto. El siguiente punto del orden del día es el número 3, relativo al informe sobre la correspondencia. Muchísimas gracias. Bien, el maestro Eric ha estado enviando cada semana todo lo correspondiente, nos ha estado dando seguimiento para informarnos de todo lo que está llegando de información. Entonces, no sé si existe algún comentario con respecto al informe de correspondencia. Ok, de no existirlo, lo damos por recibido. Por favor, secretario, ¿podría continuar con el siguiente punto del orden del día? Con todo gusto, el siguiente punto del orden del día es el número 4, identificado con el nombre, lectura y aprobación en su caso del acta de la segunda sesión ordinaria de fecha 20 de abril del año 2021. Bien, está a su consideración el acta, el proyecto de acta mencionado. Si existe algún comentario, por favor, externarlo. Maestro Eric, ¿podría tomar la votación correspondiente? Con todo gusto. Señoras y señores, se consulta si se aprueba el acta de la sesión ordinaria de fecha 20 de abril del año 2021. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. Gracias. Le informo, Presidenta, que ha sido aprobada por unanimidad. Muchas gracias. Por favor, secretario, continúa con el siguiente punto. Con todo gusto, es el punto número 5, identificado con el nombre, lectura y aprobación en su caso del acta de la sexta sesión extraordinaria de fecha 20 de abril del año 2021. Señores, está a su consideración el proyecto de acta mencionado. Si existe algún comentario, por favor, externarlo. Bien, al no haber intervenciones, secretario, por favor, tome la votación. Con todo gusto. Señoras y señores, se consulta si se aprueba el acta de la sesión extraordinaria de fecha 20 de abril del año 2021. Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse levantar la mano. Gracias. Le informo, Presidenta, que ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretario. ¿Podría continuar con el siguiente punto? Con todo gusto. El siguiente punto del orden del día es el número 6, con el nombre a petición de la licenciada Gabriela Hernández Cisneros, Contralora de Cuerámaro y representante de la región 2, referente al informe por parte del secretario técnico sobre el estado que guarda la recomendación no vinculante dirigida al Poder Legislativo y los 46 municipios del estado de Guanajuato respecto al fortalecimiento de las contralorías municipales. Muchas gracias. Bueno, en atención a este punto que solicita la licenciada Gabriela, muy interesante, el maestro Eric le voy a conceder la palabra para que nos muestre el estado que guardan las recomendaciones y que ustedes vean lo que se ha trabajado y lo que se ha avanzado con respecto a las recomendaciones no vinculantes. Por favor, maestro Eric. Gracias, maestra. Por favor, me dicen si ven la pantalla. Sí, maestro. Bien, decirles que dentro de la página de la Secretaría Ejecutiva, que aquí ven el dominio ccaguanajuato.org, hemos hecho una sección para las recomendaciones no vinculantes con el propósito de semaforizar el seguimiento. Es decir, en esta sección, cualquiera que quiera consultar el estatus que guarda cada una de las recomendaciones no vinculantes, me referiré solamente en el nombre a las 3. La primera que ha hecho este comité coordinador referente a la Ley de Concesiones de Servicios e Infraestructura Pública para el Estado de Guanajuato, que fue la primera recomendación no vinculante. La segunda sobre la adecuación normativa interna y reestructura que permita la creación y fortalecimiento de los órganos internos de control, y la que nos ocupa, que es la tercera, referente al fortalecimiento de las contralorías municipales. En esta sección de la página de la Secretaría Ejecutiva, ustedes pueden ver este seguimiento. En principio está el semáforo que mencionaba,
de esta recomendación no vinculante, 21 han aceptado la recomendación, 21 entes de los 47 a los que fue realizado, uno simplemente la aceptó parcialmente, 25 están pendientes de emitir su respuesta y 0 no la han aceptado. En esta lógica, en la propia sección, en la documentación de la recomendación, podemos ver el acuerdo que le da vida a la recomendación, aquí ustedes lo pueden ver, y ya para entrar en materia, en esta tabla de avance hay 3 columnas. La primera que refiere al ente público, es decir, aquí ustedes encontrarán los 47 entes, el Poder Legislativo y los 46 municipios, y en la siguiente columna el estatus, que el estatus es correspondiente conforme a esta estatus general. Y en la última tabla, el documento o la evidencia, que en principio es la respuesta que emite el ente si acepta o no acepta la recomendación, y cuando la acepta, aquí ponemos, y también cuando no, porque también hay que justificar por qué no, también se ponen los documentos de evidencia. Por ejemplo, en el caso de Abasolo, tenemos que fue aceptada la recomendación, y cuando le damos clic en el documento de evidencia, aquí nos despliega el documento que nos emitió el ente público, que en este caso particular es Abasolo, y aquí nos dice la atención que se le dio a esa recomendación. Y para concluir y dar respuesta a la petición de la Contralora, el estatus es 21 entes han aceptado la recomendación, un ente que es el municipio de San Felipe la aceptó parcialmente, y 25 entes públicos están pendientes de dar respuesta. En este caso particular, decirles que el pasado 4 de mayo nuevamente se les dio seguimiento a esta recomendación, donde les volvimos a solicitar a los 25 entes se pronunciaran respecto a la aceptación o no de la recomendación no vinculante, y les seguimos dando ese seguimiento para obtener la respuesta y registrarla en esta sección del seguimiento a las recomendaciones no vinculantes. Hasta aquí sería mi presentación, maestra. Gracias. Muchas gracias. Bien, en la convocatoria ahí está el sitio. Yo los invitaría a que trabajaran, a que entraran al sitio, ¿verdad? Está en construcción, como yo lo he mencionado, pues algo tiene que pasar y la ciudadanía también tiene que saber quiénes aceptan la recomendación, y obviamente por la parte de transparencia, ¿verdad? De que nosotros como comité coordinador, cuando emitimos una recomendación no vinculante, pues hay que darle su seguimiento y estamos trabajando en esa parte. Entonces, no sé si exista algún comentario sobre esto que ha mostrado el maestro Eric, este avance que se tiene sobre el sitio de las recomendaciones no vinculantes. ¿Nadie tiene comentarios? Ok. Bueno, pues nada más. Sí, Gaby, no sé, ¿algún comentario que tengas? No, sobre todo agradecerles precisamente que se haya tocado este punto, que por ahí me lo habían solicitado por parte de la Comisión de la Alianza. Queríamos precisamente saber el estatus de cada una de las contralorías, el seguimiento de los municipios, si aceptaron o no. Prácticamente ahora sí que el link para acceder a la información pues está en la página, es de mucha utilidad para nosotros, para saber así cuáles son los municipios que hacen falta precisamente de aceptar o no aceptar, o en su debido momento también conocer las razones por el cual no han aceptado dicha recomendación no vinculante. En este sentido, lo que nosotros como órganos internos de control requerimos es precisamente ese fortalecimiento desde la estructura de nuestra normatividad, y precisamente quisiéramos ver cuáles son los municipios que se encuentran de cierta manera detenidos por parte de su ayuntamiento, y de allí precisamente nosotros como representantes de las regiones hacer esa participación o ese esfuerzo, ¿no? De saber las razones del ayuntamiento, el por qué está detenido. En este sentido, sí era fundamental para nosotros. Le agradezco mucho que se haya tocado este tema precisamente para hacer nuestras gestiones o nuestros acercamientos con nuestros ayuntamientos que por allá hacen falta. Gracias, maestra.
Sí, gracias, licenciada. Y quiero externar que precisamente, licenciada, que hay que dar mucho seguimiento y justo lo que yo les he comentado, ¿verdad? He recibido algunas invitaciones por un ayuntamiento de Dolores Hidalgo, de San Diego de la Unión, en donde precisamente los contralores tenían un poco de problema para que el ayuntamiento aceptara la recomendación. Entonces, hemos tenido ese acercamiento como parte de la coordinación, precisamente en colaboración con los contralores, pues para explicar en qué consiste la recomendación, porque también es cierto que a veces se encuentran imposibilitados para aceptarla totalmente, entonces se les ha dicho que pueden aceptarla parcialmente por algún detalle que tienen ellos. Entonces, pues, licenciada, y a los contralores, es verdad que vayamos avanzando en la parte de coordinación y para nosotros sería muy bueno que ustedes empujaran desde cada contraloría para ver quiénes son los que faltan de aceptar la recomendación y pues que vayamos dando seguimiento a cada una de las cosas, ¿sí? De las recomendaciones. Entonces, pues, obviamente está ese acompañamiento por parte de su servidora y esto pues es obviamente lo que es la coordinación para plantearles, porque es una realidad que a veces los ayuntamientos no comprenden o no escuchan al órgano interno de control, simplemente. Entonces estamos trabajando, yo he tomado la percepción de los ayuntamientos, pues obviamente para hacer una mejora. Y en este término, pues aquí el maestro Eric, por parte de la Secretaría Ejecutiva, pues que ya están trabajando precisamente en semaforizar lo que son las recomendaciones no vinculantes y vamos avanzando. Entonces, gracias a los contralores y pues sigamos fortaleciendo lo que es estas recomendaciones no vinculantes. ¿Algún otro comentario? Bien, entonces aclarado y puesto en exposición este punto, agradezco mucho. Por favor, secretario, ¿podríamos continuar con el siguiente punto del orden del día? Con todo gusto, maestra. Antes de continuar con el siguiente punto del orden del día, informo que a las 10:20 se incorporó a la sesión la licenciada Ángeles Dupoin, comisionada presidenta del IACIP. Muchas gracias, licenciada, bienvenida. Gracias, maestro Eric. Bien, continuando entonces con el orden del día, el siguiente punto es el séptimo, relativo a la presentación y en su caso aprobación de la designación de la persona a ocupar la plaza vacante de la Dirección de Vinculación, Riesgos y Políticas Públicas, derivado del proceso de selección para la ocupación de la plaza, aprobado mediante el acuerdo número OGSE-10/2021. Muchísimas gracias, maestro Eric. A mí me gustaría que nos diera usted una exposición precisamente del acuerdo que nos presenta, por favor. Con todo gusto, maestra. Voy a permitirme informarles sobre el proceso de selección. Como ya se mencionaba, es en seguimiento al acuerdo OGSE 010/2021, que contiene las etapas del proceso, que fueron 7. La primera, difusión del puesto vacante y el registro de interesados. Segundo, la valoración curricular y documental. 3, notificación de resultados de la valoración curricular y documental. 4, el examen de conocimientos. 5, notificación de los resultados de conocimientos. 6, entrevista de validación del perfil. Y 7, la propuesta de designación. Se registraron 25 participantes. De ellos se procedió a la valoración curricular. De esta valoración curricular solamente pasaron 8 personas que cumplían con los requisitos contenidos en la convocatoria y en el anexo 1. De esos 8 pasaron a la etapa del examen de conocimientos, donde en esta etapa se buscaba que los aspirantes manifestaran el dominio de los conocimientos, así como determinar sus capacidades y habilidades para el desempeño. De este examen, que la propia convocatoria exigía una calificación de mínimo 8 para pasar a la siguiente etapa, que es la entrevista de validación del perfil, de una escala del 1 al 10, solamente pasó una persona que tuvo una calificación de 8.7 y fue la que pasó a la siguiente etapa, que fue la validación del perfil. En la validación en la entrevista de validación de perfil se utilizó la metodología STAR,
que es la evaluación por competencias, en donde se planteó una serie de preguntas en base a la secuencia de situación, tarea, acción y resultados para analizar una competencia laboral determinada en el candidato con una ponderación de máximo 15 puntos. Otro de los apartados de la metodología consistió en revisar el conflicto de interés conforme a lo solicitado por el maestro Julio César Rodríguez Fonseca, integrante de este comité coordinador, y proporcionado por él mismo se realizaron las preguntas concernientes a este asunto del conflicto de interés. Los entrevistadores fuimos el de la voz y también el titular del órgano interno de control, como lo solicitó el maestro Julio y que se incluyó en el documento de la convocatoria, y el especialista de los recursos humanos. Derivado de toda esta etapa, es decir, que los requisitos tuvo una ponderación de 20%, el examen 50%, la entrevista 30%, y resultado de todo esto es que hoy, conforme a los resultados obtenidos en las etapas de valoración curricular y documental, en el examen de conocimientos y en la entrevista de validación de perfil, es que traemos a este órgano de gobierno la propuesta para su designación. Ese es el informe, maestra. Gracias. Bien, pues está el acuerdo. Si alguno de ustedes tiene algún comentario. Bien, se consulta si se aprueba, por favor, secretario, si puede consultar si se aprueba el acuerdo. Con todo gusto, presidenta. Señoras y señores, está a su consideración el acuerdo referido, por lo cual se consulta si se aprueba el acuerdo mediante el cual el comité coordinador, en su calidad de órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, aprueba la designación de Demian Vladimir Guerrero para la ocupación de la plaza vacante de la Dirección de Vinculación, Riesgos y Políticas Públicas. Quien esté por la afirmativa, sírvase levantar la mano, por favor. Gracias. Le informo, presidenta, que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias, secretario. Una vez aprobado, ¿podría continuar con el siguiente punto del orden del día? Con todo gusto, el siguiente punto del orden del día es el número 8, identificado con el nombre de presentación, en su caso, aprobación de la designación de la persona a ocupar la plaza vacante de la coordinación administrativa derivada del proceso de selección para la ocupación de la plaza, aprobado mediante el acuerdo OGSE 011/2021. Maestro Eric, siguiendo la misma mecánica que el punto anterior, ¿nos podría informar? Con todo gusto. Voy a obviar mencionar las etapas del proceso que ya las dije en el punto anterior. Ahora me referiré a la valoración curricular y documental. En este caso se presentaron 17 personas, 17 folios, de los cuales estos 22, perdonen, de folios, valoración curricular y documental, se presentaron 22 folios, de los cuales uno no cumplió con la totalidad de los requisitos, 3 fueron duplicados. Entonces esto nos da un total de 17 folios efectivos para pasar a la etapa del examen. Del examen, de estos 17, 4 no se presentaron, es decir, 13 fueron los que únicamente presentaron el examen de conocimientos. Como ya decía en la pasada intervención, en esta etapa se busca que los aspirantes manifiesten el dominio de los conocimientos, así como determinar sus capacidades y habilidades para el desempeño del cargo. De estos 13 que presentaron el examen, y en la exigencia de la calificación de mínimo 8 para pasar a la etapa de validación del perfil, fue un folio el que pasó a la etapa de validación de perfil, y en esta entrevista de validación de perfil se aplicó la misma metodología STAR, que busca es evaluar las competencias, en donde se planteó una serie de preguntas con base a la secuencia de situación, tarea, acción y resultados para analizar una competencia laboral
determinada en el candidato, así como una ponderación máxima de 15 puntos. También se incluyó lo solicitado por el maestro Julio César Rodríguez Fonseca, integrante de este comité, y él mismo proporcionó las preguntas concernientes a este conflicto de interés. Los entrevistadores, los mismos que en la pasada, el de la voz, también el titular del órgano interno de control y el especialista en recursos humanos. Y conforme a los resultados obtenidos en las etapas de valoración curricular y documental, el examen de conocimientos y la entrevista de validación de perfil, es que se trae a este órgano de gobierno la propuesta para la designación para la ocupación de la plaza vacante de coordinador administrativo. Hasta aquí, maestra, el informe. Gracias. Muchísimas gracias. No sé si alguien quiera hacer algún comentario. Ok, a no existir comentarios, secretario, someta a votación el acuerdo, por favor. Con todo gusto. Señoras y señores, se consulta si se aprueba el acuerdo mediante el cual el Comité Coordinador, en su calidad de órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, aprueba la designación de María del Carmen Yebra Núñez para ocupar la plaza vacante de la coordinación administrativa. Quien esté por la afirmativa, sírvase levantar la mano, por favor. Gracias. Informo que es aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Por favor, secretario, ¿podría continuar con el siguiente punto? Con todo gusto. Es el 9º, a petición del maestro Julio César Rodríguez Fonseca, integrante del Comité Coordinador y del Comité de Participación Ciudadana, sobre la presentación del informe ejecutivo respecto de los comentarios realizados por integrantes del Comité Coordinador al proyecto para efectos de recomendación no vinculante denominado Proceso de Designación de las Comisionadas y de los Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y los documentos que contienen las opiniones respecto al proyecto del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, los comentarios del entonces consejero del Poder Judicial y representante del Consejo, y 3C, representante de los órganos internos de control de la región 3. Ese es el punto, maestra. Muchas gracias, maestro Eric. Bien, al ser un punto solicitado por el maestro Julio, me gustaría cederle la palabra. Sí, muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, secretario. Si puede permitirme, por favor, poder compartir para efectos de presentar unas diapositivas y sea mejor más dinámica la explicación sobre este informe. Claro que sí, maestro, con gusto. Sí. Ahora ya es coanfitrión. Adelante. Okay. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, tienen en su pantalla una serie de diapositivas que voy a permitirme darle lectura de ellas. Es correlacionado, ya lo mencionó el secretario técnico, el proyecto para efectos de recomendación no vinculante, denominado Proceso de Designación y Destitución de las Comisionadas y de los Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, conocido como IACIP. Se encuentra bajo del año 2020 y del presente año 2021 del Comité de Participación Ciudadana. Tenemos como eje estratégico la promoción, seguimiento y participación ciudadana en los procesos de designación de funcionarios públicos clave en el combate a la corrupción en el marco de la cultura de gobierno abierto y derechos humanos. Base del estudio del proyecto. El proceso de selección y designación del comisionado del IACIP derivado de la última convocatoria para integrar la terna para ocupar dicho cargo, que fue publicada en el periódico oficial del gobierno del estado de Guanajuato el 23 de octubre del 2019. Esa fue la base del estudio de este proyecto. Bueno, como ustedes saben,
existe el modelo actual del proceso de designación tanto de las comisionadas como comisionado del YACIP, conforme a la base quinta del artículo 14 de la Constitución del Estado y conforme al artículo 160 de la ley de la materia. Como ustedes saben, se emite una convocatoria pública por el Ejecutivo del Estado. De los aspirantes inscritos, el Ejecutivo elabora una terna considerando la opinión de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que se desempeñen en el ámbito de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales. Posteriormente, el Ejecutivo envía la propuesta de la terna de aspirantes al Congreso del Estado para efectos de la designación de los integrantes, de cualquiera de los integrantes de esa terna. Y por último, el Congreso, por el voto de las 2/3 partes de sus integrantes, designará a la comisionada o al comisionado del YACIP correspondiente. Bueno, este es el flujo que nosotros tenemos de conocimiento de designación, selección y designación de comisionadas y comisionados del YACIP. Continúo. Ruta del proyecto. Este proyecto fue aprobado por el Comité de Participación Ciudadana en la sesión ordinaria de fecha 10 de septiembre del 2020, en el cual se acordó enviarse dicho proyecto aprobado a la Comisión Ejecutiva del propio sistema. La Comisión Ejecutiva, el 15 de octubre del 2020, acordó enviar este proyecto para su observación al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Continuando con la ruta. Fue presentado para este proyecto, para su observación, al Comité Coordinador en sesión extraordinaria de fecha 20 de octubre de 2020. Posteriormente, el 2 de febrero de 2021, se envió a los integrantes del Comité Coordinador correo electrónico de parte del secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva, señalando plazo al 9 de febrero para las aportaciones de observaciones a dicho proyecto con fines de recomendación o vinculante. Posteriormente, los que en su caso presentaron alguna observación respecto a este proyecto fue el Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato, el representante del Consejo del Poder Judicial, y el representante de los órganos internos de control de la región 3. Bueno, dentro de este trabajo se hizo análisis de algunos modelos comparados y que viene tanto en el documento principal del proyecto como en el propio informe, y que ustedes observaron, pues tenemos en la República Mexicana diversas formas de designar al titular del órgano garante de transparencia en México. Tenemos que 23 estados de la República tienen un sistema gubernamental, exclusivamente participa el Ejecutivo y termina en el Congreso, no hay participación ciudadana. Tenemos 7 estados que tienen una participación mixta, por decirlo así, gubernamental y ciudadana, y 2 estados que tienen una participación ciudadana, por así decirlo, completamente. En el tipo de institución de los titulares de los organismos de transparencia, tenemos que 16 estados aplican un juicio político, declaración de improcedencia o desafuero y también responsabilidad administrativa. 15 estados aplican juicio político y responsabilidad administrativa por faltas graves. Y un solo estado por responsabilidad administrativa por faltas graves, lo que arroja ese estudio. Continuando con los modelos comparados. Sabemos que en materia nacional únicamente el presidente de la República tiene facultades de objetar el nombramiento que haya realizado el Senado de la República, no tiene otra participación en el procedimiento de selección y designación, solamente al final, cuando es designado, pues tiene esa facultad de objetar el nombramiento. Continuando. Los modelos comparados también respecto al proyecto, al estudio, se consideró a la luz muy importante para nuestro estado de Guanajuato, la reforma que hubo a la Ley de Protección de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato el 20 de julio de 2018, en el cual el Congreso hace o publica la reforma donde el gobernador del estado quedó excluido de participar en el proceso de selección del procurador de los derechos humanos. También como base a estos modelos comparados en el estudio, tenemos que
el Congreso del Estado, en el decreto legislativo número 86, reformó, como ustedes saben, el artículo 77 y el artículo 131 y se adicionaron de gran utilidad los artículos 131.1 y 131.2 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. ¿Qué significa esta adición? Bueno, como sabemos, la reforma determina que el presidente municipal queda excluido de elaborar y presentar la terna para la designación del próximo Contralor Municipal. Ahora, como sabemos, le corresponderá a un comité ciudadano. Siguiendo igual los modelos, como sabemos, distingue la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato que el Congreso del Estado convocará a instituciones de educación superior y de investigación para constituir la comisión de selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, los cuales, como sabemos, son 9 ciudadanos guanajuatenses, y que esta comisión, como también señala la ley, deberá o emite una convocatoria amplia de consulta pública dirigida a la sociedad en general para que presenten sus postulaciones a los que en su caso ocuparán un cargo en el Comité de Participación Ciudadana. Señala la ley que para ello definirá la metodología, plazos y criterios de selección de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana y deberá hacerlos públicos, como señala la ley del sistema. Continuando. Como ustedes también conocen, la propia ley del Sistema Estatal Anticorrupción señala que para el nombramiento del secretario técnico, el presidente del órgano de gobierno de este comité coordinador, previa aprobación del Comité de Participación Ciudadana, someterá al mismo una terna de personas que cumplan los requisitos para ser designado secretario técnico de conformidad con la presente ley del Sistema Estatal Anticorrupción. Muy bien, sabemos también, bueno, aquí como el marco de la destitución que habíamos comentado por responsabilidad administrativa en el caso de Guanajuato en exclusivo, y tenemos también por juicio político. La Constitución señala las responsabilidades administrativas y la ley de la materia, la ley de transparencia y de acceso a la información pública, nos señala que pueden ser destituidos los comisionados o las comisionadas por juicio político. Continuando. Perdón, esto ya la hemos pasado. Ok. Observaciones generales a la convocatoria emitida por el Ejecutivo del Estado para la selección de la terna de las comisionadas y los comisionados del DIACIP, que esta fue publicada el 23 de octubre del 2019. A consideración del estudio, se determina que no fueron publicados los criterios, lineamientos o metodologías sobre la forma en cómo se valoró el conocimiento técnico y profesional de los aspirantes para la formulación de la terna que el titular del Ejecutivo del Estado envió al Congreso del Estado. Igual, existe o se plantea una incertidumbre jurídica entre el alcance de la propuesta y el alcance de las opiniones de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, como un poco más adelante se determinará también este apartado. Continuando. Observaciones derivadas con base al acceso a la información solicitada al Ejecutivo del Estado. Se solicitó información al Poder Ejecutivo para conocer el método, procedimiento, lineamientos o reglas que se implementaron, realizaron o ejecutaron para elaborar la terna de la última convocatoria. El sujeto obligado no cuenta con dicha información. Igualmente se solicitó información al Poder Ejecutivo para conocer el listado de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que se desempeñen en el ámbito de la transparencia y acceso a la información que hayan participado para emitir su opinión en el proceso para la elaboración de la terna de los aspirantes. El sujeto obligado no cuenta con esa información. El sujeto obligado solo cuenta con un listado de las instituciones que propusieron aspirantes y que en el trabajo original viene insertado las instituciones que propusieron candidatos. Únicamente propusieron, no emitieron opinión alguna. Elementos de riesgo de discrecionalidad que se determinan en el trabajo. Son limitados los mecanismos de participación de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales en el proceso de designación. Las instituciones únicamente proponen candidatas o candidatos y no son parte en la revisión
en la toma de decisiones del proceso de la terna. Es nula la participación ciudadana significativa. La falta de una metodología en el proceso de selección advierte el riesgo de limitar o impedir la debida verificación del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad y especialidad de los aspirantes. Se presume el riesgo de captura de la voluntad del ciudadano designado de parte del seleccionador, ya que no existe la forma de medir de forma objetiva los resultados obtenidos del proceso. La falta de indicadores relacionados al estudio de los perfiles, dictámenes, exámenes, entrevistas, etcétera, de los ciudadanos aspirantes y de los que fueron designados en la terna impiden advertir la posible detección de un aparente, potencial o real conflicto de interés. El único método es análisis documental, currículum vitae del aspirante y carta de la institución que lo propone. Continuando. Comentarios medulares al proyecto de parte de los integrantes del comité coordinador. Conforme a lo que mencionó los comentarios del YACIP, hago referencia a lo siguiente. Refiere en su comentario número 1, en el apartado referencias constitucionales a integración del órgano garante en materia de derechos de acceso a la información, señala el YACIP que en el texto constitucional se definió el mecanismo de designación de comisionados y comisionadas, estableciéndose la participación de 3 agentes. La participación de una sociedad a través de una amplia consulta, la participación del Poder Legislativo a través del Senado de la República y la participación del Presidente de la República a través de la eventual objeción del nombramiento que hubiese realizado el Senado. Señala que con lo anterior se aprecia un equilibrio entre los poderes de la Unión y que la intervención del Senado de la República y Ejecutivo Federal se tiene la posibilidad de elegir a los mejores perfiles. En relación a este comentario, en la opinión del estudio, es que el mecanismo de designación de las comisionadas y comisionados del modelo nacional es diverso al modelo local de Guanajuato. En el modelo nacional, la soberanía es la que tiene a su cargo todo el proceso de selección y nombramiento previa realización de una amplia consulta a la sociedad. La única intervención del presidente de la República es para los efectos de objetar el nombramiento del Senado, pero no tiene atribuciones de proponer. Caso contrario, en el modelo de Guanajuato, donde el gobernador propone a la soberanía estatal la terna de candidatos. En ambos procesos de selección y nombramiento, nacional y estatal, la participación ciudadana no es significativa. Y para ello, si me permito, señalar lo que ha mencionado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en lo que refiere a la participación ciudadana significativa. En diciembre del año 2019, dicha comisión publicó la obra intitulada Corrupción y Derechos Humanos, Estándares Interamericanos, donde distingue que la corrupción vulnera los principios básicos de los derechos humanos relacionados, entre otros, con la participación ciudadana significativa, entendiéndose por esta la toma de decisiones de la ciudadanía en las políticas públicas, y que con ese principio se defiende y se aplica, y si ese principio se aplica y se defiende, es el medio más eficaz de la lucha contra la corrupción. Continuando con los comentarios del YACIP. Describe en su comentario, en el apartado requisitos para ser comisionada o comisionado, lo siguiente: los requisitos previstos por la propia Constitución tienen como propósito designar comisionadas y comisionados con un conocimiento especializado y comprometido con los valores propios de la transparencia, la publicidad de la información gubernamental, la protección de la vida privada y de manera amplia la rendición de cuentas. Opinión a dicho comentario. En el modelo de Guanajuato, el proceso de selección de la terna a cargo del gobernador, como consta en el proyecto, carece de una metodología que impide la debida verificación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad y especialidad de los aspirantes. No existe la manera de medir de forma objetiva los resultados obtenidos del proceso. Continuando con los comentarios del YACIP. Señala en el apartado armonización legislativa. El esquema de selección de las comisionadas y comisionados será en primera instancia recabando opinión objetiva de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que se desempeñan en la materia de transparencia, acceso a la información y la protección de datos personales. Es decir, la idea es que la persona o personas tengan el perfil que se busca,
sea el idóneo para desempeñar esta función y que el gobernador del estado deberá integrar una propuesta a través de la terna con los perfiles que reúnen los requisitos constitucionales y legales. Es lo que señala el DIACIP. En la opinión del estudio es que con base al proyecto y a la evidencia obtenida, se hace constar que no se cuenta con información pública respecto del listado de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que se desempeñen en el ámbito de la transparencia y acceso a la información, que hayan participado para emitir su opinión en el proceso para designar la terna de los ciudadanos que pudiese haber sido considerada. Se cuenta únicamente con un listado de las instituciones que propusieron candidatos y candidatas, pero no de aquellas que hayan participado en emitir su opinión en el proceso para designar la terna, amén de que no existe evidencia de las instituciones no gubernamentales que propusieron candidatos que se desempeñen en el ámbito de la transparencia y acceso a la información. Instituciones que propusieron candidatos, y a la lectura del mismo listado, ustedes se darán cuenta que pues prácticamente la mayoría de ellas no tienen o puede establecerse, perdón, que no tienen una evidencia de que sean instituciones especializadas en el ámbito de transparencia y acceso a la información. Bueno, continuando con los comentarios del DIACIP, respecto al esquema de participación social en la designación de los comisionados o comisionadas, señala que la intención del legislador al diseñar el esquema de designación de comisionadas y comisionados de los órganos garantes fue el de hacer partícipe a la sociedad, tanto a través de instituciones no gubernamentales por medio de sus opiniones. Nuevamente se hace la opinión por parte del estudio que el modelo actual de designación diseñado por el legislador es anterior a la entrada del sistema estatal anticorrupción. La participación ciudadana ha evolucionado, pero el actual modelo de selección ofrece un mecanismo limitado de dicha participación. La participación de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales se reduce, como se ha dicho, en la mera propuesta de candidatos o candidatas. La terna se elabora sin considerar la opinión de dichas instituciones. Las instituciones no son parte en la revisión de perfiles, como tampoco en la toma de decisiones del proceso de elaboración de la terna. Es nula la participación ciudadana significativa. Continuando. A los mismos comentarios que hace el Instituto de Acceso a la Información en relación al análisis del esquema actual. Señala, abordando el análisis de la propuesta presentada por la Comisión Ejecutiva, se advierte 4 elementos principales a saber. Primero, excluir la participación del Poder Ejecutivo Estatal en todos sus niveles y ámbitos en el proceso de designación de la comisionada o comisionado del Instituto de Acceso a la Información. A este respecto, señala el DIACIP, es de señalar que atendiendo a la naturaleza de la soberanía popular y conformación de poderes, excluir la participación del Poder Ejecutivo en el proceso de designación aludido implicaría alterar el equilibrio de pesos y contrapesos. No debe soslayarse que la intención tanto del legislador federal como del legislador local contempló la participación del Poder Ejecutivo. En el caso de la Federación, a través de una intervención eventual en caso de objeción del nombramiento. En el caso del Poder Ejecutivo local, a través de la propuesta y conformación de una terna. Ciertamente en ningún esquema se excluyó la importancia de contar con la intervención del Ejecutivo, aunado a que en el caso de Guanajuato, la legislación local hace énfasis en la que la designación no implicaría subordinación alguna con ninguno de los poderes, texto que detona la clara voluntad de favorecer el equilibrio de poderes. En consideración a este punto, el trabajo se hace el siguiente respuesta. Contrario a lo que alude el DIACIP, excluir la participación del Poder Ejecutivo en el proceso de designación aludido no implicaría alterar el equilibrio de pesos y contrapesos. El esquema actual no garantiza un proceso imparcial y objetivo fuera de decisiones discrecionales del Ejecutivo. Con el texto, la designación no implicaría subordinación alguna con ninguno de los poderes. Se tiene como ejemplo el actual modelo de designación, como se ha dicho, del Procurador de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato, el cual excluyó la participación en todos los ámbitos al Poder Ejecutivo, cuyo esquema fue modificado mediante reforma, como también se comentó en el año 2018.
bajo un tipo ideal de designación conformado de 3 elementos: la exclusión de los poderes ejecutivos, la encomienda de la conducción del procedimiento a instancias legislativas y la participación vinculante u obligatoria de la sociedad civil a través de ciertos actores representativos. Esto en el marco del propio exposición de motivos de la reforma del 2018, donde quedó excluido el gobernador en la designación o en el proceso de selección y designación del Procurador de Derechos Humanos. Continuando, con base al modelo de designación, el que estoy mencionando, permite equipararlo en el presente caso, donde las normas que regulan la designación, perfil y ratificación de tales servidores públicos, comisionadas o comisionados del YACIP, se estructura un régimen de incompatibilidades, prohibiciones, neutralidad política, carrera profesional y un régimen disciplinario de las que como mínimo estriba la existencia de una independencia funcional en el ejercicio de las potestades administrativas y que pueden ser un medio para el aseguramiento jurídico de una conducta de los funcionarios distanciada del poder público, leal al derecho, imparcial, profesional y al servicio del bien común. Continuando. El YACIP también hace los comentarios respecto a la inclusión de la sociedad civil organizada a través de este proceso, en el cual se propone una intervención de un comité o un consejo ciudadano. Señala el YACIP que el diseño actual ya se contempla la participación de la sociedad civil, pues esto se desprende de la propia lectura del artículo 160 de la ley de la materia, en el cual se considera la opinión de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales especializadas en la materia. Igual, en este aspecto, voy a pasar al siguiente, que es el comentario medular que hace el YACIP respecto a la participación ciudadana. Sí, aquí se comenta, ya se ha mencionado en otras diapositivas, que contrario a lo que dice el YACIP, se carece o por lo menos no existe evidencia de un mecanismo para la elaboración de la terna donde se considere la opinión de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales, que preferentemente se desempeñen en el ámbito de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales, ya que solo las instituciones, se repite, participan una sola vez en dicho proceso al proponer candidatas y candidatos, por lo que se difiere del comentario del YACIP de que el esquema actual contempla la múltiple participación de la sociedad. De lo mencionado por el propio instituto respecto de que la participación de instituciones gubernamentales y no gubernamentales prima aquella especializada, se difiere de esta posición, ya que no existe evidencia de que las instituciones no gubernamentales participantes sean especializadas. Inclusive el listado que se pone en el proyecto original o en el documento primario, pues se pone el listado de las instituciones que participaron y propusieron candidatas y candidatos, y ustedes a la lectura verán que, insisto, la mayoría de ellas no tienen que ver con una especialización en la materia que estamos en este asunto. Bueno, eso es de parte del YACIP. Comentarios en relación al representante del Consejo del Poder Judicial. Refiere que el proceso de designación de los comisionados del YACIP cumple de manera adecuada con la intervención que debe tener la sociedad para ese propósito, cuando la convocatoria es abierta y válidamente puede participar la ciudadanía, por lo que la propuesta resultaría sobreabundante e innecesaria. Opinión al comentario. Contrario a lo que alude el representante del Consejo del Poder Judicial, la intervención de la sociedad en el proceso de designación es limitada y no adecuada con base a la evidencia obtenida. La simple emisión de una convocatoria abierta no representa por sí sola la participación ciudadana significativa. Es decir, la sociedad organizada no es parte de la toma de decisiones para elaborar la terna. La participación de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales se reduce en la mera propuesta, como se ha dicho, de candidatas y candidatos. La terna se elabora sin considerar ninguna opinión de dichas instituciones. Las instituciones no son parte en la revisión de perfiles, como tampoco en la toma de decisiones del proceso de elaboración de la terna. Es nula la participación significativa ciudadana.
En relación, perdón, a los comentarios del representante de los órganos internos de control de la región 3. Señala que no se realiza una comparativa cualitativa en los efectos que producen los tipos de designación sobre cuál método es más conveniente, que de hecho haya producido mejores productos de transparencia. ¿Cuáles entidades están mejor calificadas a nivel nacional como transparentes? Opinión al comentario. El proyecto no tiene como objetivo el estudio o análisis de la comparativa sobre qué organismos de transparencia de las entidades del país son los mejores calificados. El proceso de selección de la terna de aspirantes y designación de uno de ellos no se relaciona directamente con las estadísticas de calificación del IACIP, que para ello tendría que hacer otro estudio o otro asunto muy diverso al que se estaría tratando en esta propuesta. ¿Sí? Bueno, recomendación no vinculante, la que se propone en el estudio, al Congreso del Estado, modificar el modelo constitucional y legal del actual proceso de designación de las comisionadas y comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Guanajuato, que en lo particular, que el diseño excluya la participación del Poder Ejecutivo Estatal en el proceso de designación de las comisionadas y comisionados del IACIP, incluir a la sociedad civil organizada, instando un comité o consejo ciudadano encargado del proceso de designación de la terna que se enviará a la soberanía estatal, incluir al Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción como observador del proceso de designación. Y por último, el proceso de designación culmine con la decisión de la soberanía estatal. Voy a dejar de compartir, si ustedes me lo permiten, solamente para terminar. Es así que la propuesta para fines de recomendación incide en mitigar el riesgo de discrecionalidad y opacidad que se desprende del modelo actual de designaciones de las comisionadas y comisionados del IACIP como funcionarios clave en el combate a la corrupción, procurando con ello un proceso con reglas metodológicas independientes, no supeditadas y libres de cualquier conflicto de interés, ya sea potencial, aparente o real, como lo ha señalado la OCDE en sus estudios. Y así se otorga, se considera una confianza a la ciudadanía. Contrario al modelo actual, la propuesta permitirá ser un mecanismo de participación ciudadana significativa que la involucre directamente en el proceso y en las decisiones, ¿sí? Para tener una auténtica legitimidad en dicho proceso. La llegada del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato, digo aquí al Comité Coordinador, permite analizar crítica y objetivamente que ciertos procesos administrativos de designación de servidores públicos ya cumplieron su visión como política pública en nuestro estado de Guanajuato y fueron valorados y fueron importantes y cumplieron su visión a consideración. Y que ahora los modelos de designación de funcionarios de instituciones clave en el combate a la corrupción deben de observarse desde la perspectiva evolutiva progresista hacia una nueva visión y misión común, convergente, armónica a integrar. Por lo que, como se ha dicho en este estudio, y a la luz de ese proceso principal de cómo se designa actualmente al Procurador de los Derechos Humanos, donde el titular del Poder Ejecutivo quedó fuera del proceso, hoy resulta impostergable superar el actual diseño constitucional y legal para que tal propósito sean designados los comisionados y las comisionadas del IACIP y así evolucionar institucionalmente, ¿sí? A fin de fortalecer la propia institución del IACIP, su independencia y garantizar su legitimidad. Bueno, con base a todo lo expuesto y que se pone a consideración a este cuerpo colegiado para su aprobación, la emisión de una recomendación no vinculante al Congreso del Estado, enfocada al fortalecimiento del proceso de selección y designación de las comisionadas y comisionados del IACIP, como medida para la prevención
y mitigación de riesgos por faltas administrativas y hechos de corrupción. Bueno, es todo, muchas gracias y es cuanto, Presidenta. Muchísimas gracias, maestro Julio. Bien, no sé si existe algún comentario. Bien, yo agradezco mucho la exposición, maestro Julio, muy interesante, y yo sí quisiera dar por recibido este informe, o sea, lo damos por recibido, pero algo que sí nos interesa desde el Comité de Participación Ciudadana es que precisamente se viertan y se haga una buena recomendación no vinculante. Para ello, yo les propongo que una vez analizado este tema, que tengamos una mesa de trabajo para que se vierta, para poder sacar una buena recomendación no vinculante, considerando todos los puntos de vista y esta exposición que bien ha hecho el maestro Julio. Entonces, si ustedes están a favor de que se lleve una mesa de trabajo para poder emitir con toda responsabilidad como comité coordinador una recomendación no vinculante, le pediría al maestro Eric que considerara y tomara la votación para llevar a cabo todo esto. Sí, maestra, creo que salió el maestro Julio de la sesión. Pero someto a consideración, maestra. Déjame, le pregunto. Ya se está conectando nuevamente, maestra. Ok, de acuerdo. Perdón la interrupción. No, es correcto. Ya se conectó, maestro Eric, por favor. Gracias. Procedo entonces a consultar la petición, la propuesta. Procedo entonces a consultar sobre la propuesta que hace la presidenta del Comité Coordinador referente a que el informe presentado por el maestro Julio César Rodríguez Fonseca sea el trámite que se le dé, es próximo una mesa de trabajo. Quien esté por la afirmativa, sírvase levantar la mano, por favor. Maestro Julio, su pronunciamiento. Gracias, gracias. Nada más que no alcanzo a ver el de él. Maestro Eric, no, apenas me acabo de conectar, perdón. Sí. No escuché la propuesta. Si me la puede repetir, si es tan amable. Con todo gusto. La propuesta de la presidenta es que el informe que usted ha presentado sea revisado en una mesa de trabajo de este comité coordinador. Hice la propuesta y usted, cuando se estaba conectando, sometía a consideración y en ese momento fue aprobada por los miembros presentes, que se lo consulto a usted ahora. Maestro Eric, mi voto es en contra, sí, hago solamente los siguientes comentarios. Este asunto está desde octubre del año pasado, se olvidó esta propuesta, la tuve que recuperar en una sesión extraordinaria ya en este año, no se había considerado, se había dejado en el olvido, y creo que darle otra mesa y otra mesa ya se les dio oportunidad a todos los integrantes del comité coordinador para que dieran sus puntos de vista y despreciaron el proyecto, al grado pues que solamente 3 integrantes de este comité tuvieron la delicadeza de hacer sus comentarios. Los demás no les importó, entonces pues definitivamente mi voto es en contra. Creo que la decisión de la presidenta totalmente errónea, equivocada, ¿sí? Porque esto ya es un trabajo hecho. No podemos estar celebrando mesas y mesas y mesas. Simplemente es una decisión que hoy se pretendía tomar. Si se enviaba o no una recomendación no vinculante al Congreso. Esa es la libertad que todos tienen. Pero para los efectos de celebrar otra mesa, creo que se me hace totalmente ya innecesario.
porque ya se discutió, se replanteó esto. Entonces, mi voto es en contra y efectivamente, a raíz de este voto, pues presentaré nuevamente por escrito mi voto en contra, disidente por la decisión de la mayoría de este comité coordinador, incluyendo el voto de la presidenta ciudadana de este comité coordinador. Sí, es cuanto, secretario. Muchas gracias. Maestro Julio, nada más, permítame, maestro Julio, nada más para hacerle una puntualización. No estoy proponiendo que se rechace la recomendación de ninguna forma. Al contrario, estoy solicitando elaborar completamente la recomendación para que vaya bien estructurada. Por eso estoy solicitando una mesa de trabajo. Entiendo que nada más hubo aportación de 3 instituciones en esta parte. Precisamente por ello, como responsabilidad del comité coordinador, estoy solicitando una mesa de trabajo. En ningún momento estoy diciendo que no va a salir una recomendación no vinculante. Al contrario, debe de salir porque es una propuesta del Comité de Participación Ciudadana. Solamente quería hacer una aclaración. Sí, presidenta, perdón, nada más en réplica. Si usted me da antecedentes de las otras recomendaciones, ¿cuáles de ellas se hicieron de una mesa de trabajo para hacer lo que usted propone? Precisamente sí se han llevado, sí se han vertido, maestro Julio, de la recomendación, se ha pasado desde la comisión ejecutiva cuando hicimos el fortalecimiento a las contralorías, se pasó por todos los procesos, se expusieron varios temas y se tuvo esa parte. Lo que sucede es que este es un tema muy interesante, recordemos que también las recomendaciones no vinculantes se proponen desde derivados del informe que presente el comité coordinador. Precisamente por ello y por estar en el plan de trabajo del Comité de Participación Ciudadana y todo eso, no estoy en contra, insisto, para nada, al contrario. Quiero que salga bien fortalecida y con una responsabilidad del comité coordinador, para que ya formulen, ya se hicieron los comentarios pertinentes y ahora sí definamos completamente cómo se va a exponer la recomendación no vinculante. Maestra, perdón, pero yo le pregunté que de las otras recomendaciones, si se había enviado a una mesa de trabajo para lo que usted menciona para esta propuesta. Maestro Julio, posiblemente no se habían realizado, pero es momento de que empecemos a generar precisamente esa responsabilidad de las recomendaciones no vinculantes. Si no se elaboró mesa, bueno, pues yo sí, como presidenta, estoy solicitando que se realice una mesa de trabajo. Y creo yo que tengo esa facultad como presidenta. Entonces yo solicitaría esta atención, digo, en ningún momento usted sabe a favor que estoy incluso de todas las designaciones, no es una parte que venimos trabajando los comités de participación ciudadana, al contrario, es algo que precisamente para evitar la discrecionalidad se haga de una manera correcta, pero que también lo hagamos con mucha responsabilidad. No le discuto sus facultades que pueda tener, presidenta, pero lo que yo le planteaba, entonces, quiere decir que las demás o la anterior recomendación no vino bajo este requisito que usted está planteando. Entonces, la anterior recomendación de fortalecimiento de las contralorías no viene fortalecido bajo este nuevo planteamiento que ahora usted señala para este estudio. Ok, maestro Julio, considero su votación y nada más si yo pido que se haga un debate precisamente en esta mesa de trabajo, para que se expongan, debe de existir un debate, es parte de la coordinación y que tenemos que apuntalar correctamente. Nada más por último, maestra, y es mi derecho. Ya hubo debate, se les dio la oportunidad a los integrantes del comité coordinador. Y insisto, solamente 3 integrantes tuvieron la delicadeza de aportar sus opiniones. Si nos vamos a ir a debate, pues se nos va a ir el tiempo. Alguien aquí dijo alguna vez, el sistema lleva prisa, pero no sé a qué lleve prisa. Hacer las cosas bien, maestro Julio, y con responsabilidad. O sea, vamos sentando bases. Entonces, nada más termino. Entonces, la
la recomendación anterior no se hizo bien y no se hizo correctamente a su razonamiento, Presidenta. Pero aquí cierro, nada más te cierro en que mi voto es en contra y estaré emitiendo mi voto particular disidente por la decisión de la mayoría, ¿sí? Y bueno, así es. Esto es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Está muy bien, gracias, maestro Julio. Bien, maestro Eric, por favor. Bien, maestra. Entonces, continúo con el siguiente punto del orden del día. Sí. Sí, bien. El siguiente punto del orden del día es el número 10, relativo a la clausura de la sesión. Bien, una vez que se han agotado los asuntos del orden del día, se da por clausurada la 7ª sesión extraordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Guanajuato del año 2021, convocada para el día de hoy, siendo las 11 horas con 18 minutos del día 25 de mayo del 2021. Agradezco mucho su asistencia, que tengan un excelente día. Hasta luego, buen día. Hasta luego. Gracias, buen día a todos. Presidente.